Crónicas y perfiles, seleccionado por Jorge Coáguila. Es el libro del que vamos a hablar en este video. Al leer este libro, me permitió conocer sobre ciertos hechos que ignoraba y personas que desconocía o que sabía muy poco sobre ellos. Es un buen vistazo para quien tiene la intención de leer una noticia no como en un periódico, sino con la mirada y perspectiva del redactor de la crónica, con un toque literario que hace más ameno la lectura. Por ejemplo, vámonos por las primeras hojas sobre un crucero hacia los glaciares albergados en un lugar llamado Ventisquero de Angostini, lo cual, si leemos la historia como una noticia, prácticamente leeríamos: derrumbamiento de glaciar causa un estrepitoso accidente a los tripulantes del crucero Terra Australis. Pasajeros se salvan de milagro. Pero gracias a la crónica escrita por Fernando Ampuero, leemos dentro de su redacción un paisaje más elaborado de su visita y experiencia. Él nos dice: la nave había anclado a casi 2 kilómetros del glaciar. Deslumbraban las agujas de hielo blanquísimo que contenían en sus entrañas unos trémulos destellos azules y celestes. Lo más hermoso, sin embargo, eran los paisajes contrastantes que se fusionaban en un mismo escenario. Todo esto para después imaginar cómo de un momento a otro, al regresar en los botes hacia el crucero, uno de esos glaciares se resquebrajó, cayendo una pared de 40 metros sobre el mar, lo que ocasionó, entre otras cosas, una ola que simplemente empujó los botes hacia adelante. Entre maniobras y desesperanza, los pasajeros estaban volando encima unos de otros, uno de los botes a la deriva sin pasajeros, todos en el mar alzados y con la suerte de que los témpanos de hielo no se arrojaron sobre ellos. El autor en su bote de fibra de vidrio, inundado de agua, pero a flote con todos los demás pasajeros. Los demás en el agua o encima de témpanos de hielo, pero en general todos congelándose en mayor o menor medida. Afortunadamente, no hubo consecuencias fatales para ninguno de los tripulantes. Fue un verdadero susto, una experiencia paroxismal de unos instantes, pero asumo yo, duradero en sus corazones del autor y de los demás tripulantes. Al continuar pasando las hojas, nos topamos con una crónica exasperante, desdeñable y abyecto para todos. Un crimen sin razón, quizá un problema mental del sujeto que asesinó e intentó matar a un conjunto pequeño de personas con el cual frecuentaba. Clímaco su nombre. La crónica empieza desde los ojos de la víctima y dice así: echada boca abajo, con una parte del labio pegada al suelo. Podía ver sin ninguna dificultad la parte inferior de todos sus dientes y sus labios rojos. El color de la sangre había teñido hasta la comisura de los dientes. Ida sentía que el cuerpo le pesaba como nunca. Era raro, pero también era la primera vez que su ojo izquierdo podía mirar tan claramente a su ojo derecho y observar sus pestañas chiquitas y sin rímel. Esta es la crónica escrita por Elsa Úrsula, quien nos narra el crimen que cometió Clímaco en el mes de julio del año 2001, en agravio de una adolescente, de su hermano, amigo de Clímaco, y de la empleada de la casa, utilizando un martillo para perpetrar su asesinato y lesionar gravemente a los sobrevivientes. Primero atacó a la empleada, quien sobrevivió, luego a la menor, quien no sobrevivió, y finalmente a su amigo hermano de la menor, quien también sobrevivió. Hechos y actos que han sido narrados en la crónica como en las noticias. La narración que he leído al principio es básicamente una perspectiva literaria de la autora de la redacción sobre cómo habría logrado la señora Ida, empleada de la casa, recobrar su conciencia al despertar luego de los ataques del agresor. Un escenario catastrófico,
pero que te hace sentir a flor de piel esos momentos de dolor. Una crónica exasperante de leer, pero eso es precisamente lo que hace de este trabajo uno excepcional. Además de ello, dentro de las mismas hojas vemos un acercamiento a la vida de Lorenzo Palacios Quispe, conocido como Chacalón o Papá Chacalón, un icónico cantautor peruano que se convirtió en el máximo exponente de la música chicha en el Perú. Y lo que me llamó la atención, entre otras cosas, es que él decía que la gente pobre, pero honrada, tiene en este país dos únicas misiones: la chamba y el vacilón. No hay nada más. Si no chapamos para nosotros la mitad de cada una, estamos fregados. Qué interesante filosofía, que gustó y encantó a sus seguidores. A su modo de ver la vida, tenía que haber un equilibrio entre lo uno y lo otro. Si no hay el primero, no puede haber el segundo, pero es una obligación luego de tener el primero, que es vacilar. ¿Quién es Juan Diego Flores? Un tenor peruano, quien a pesar de tener un gran talento para el canto lírico, no posee la habilidad de silbar. Así empieza este trabajo en busca de permitirnos conocer a este personaje de renombre internacional, un paso por su vida y sus anhelos, quien desde niño ya emulaba a grandes artistas para beneplácito de sus compañeros de infancia. Un niño con un problema de comportamiento como muchos otros, pero a la hora de alcanzar su meta, mostraba una disciplina que muchos desearían cultivar, además de su paciencia, virtudes propias de pocos. Con el paso de los años, con la instrucción de su maestro Andrés Santamaría, Juan Diego Flores, en un tiempo se encontraba cantando en un subterráneo para conseguir dinero y poder ayudar en los gastos. Posteriormente, se encuentra con una vida muy distinta a su infancia, pero lo material no es lo más resaltante, sino su voz cautivadora que ha llenado varios escenarios nacionales e internacionales. Ese es su gran legado, un don que ha sabido reconocer y cultivar para el bien de él y de la sociedad. Por otras páginas tenemos un recorrido por un lugar donde la moralidad ya no es un tema de discusión. Lo que se busca es encontrar nuevas experiencias, nada más. Gabriela Wiener nos relata su experiencia al acudir a un club de swingers, un paseo por unos pasadizos y habitaciones colectivas donde lo que se busca es salir de la rutina con tu pareja, pero con otras parejas. Más adelante vemos a un policía nervioso dentro de una ceremonia de reconocimiento por actos valerosos y heroicos. 10 premios a entregarse, pero él, mientras llaman uno por uno, él quiere ser llamado al último y recibir el mayor premio como si de una entrega de Oscar se tratara. A su vez, recuerda ese momento en el que estaba de franco en una combi, cuando vio un taxi que los adelantó zigzagueando, frenando intempestivamente frente a su transporte. Por la ventana pudo observar que el taxista estaba forcejeando con los pasajeros y en el momento de frenar, él mismo gritaba por auxilio. El valeroso policía se bajó del vehículo en ayuda, fue al taxi, cogió a uno de los ladrones y de un golpe lo dejó noqueado. Luego se fue en busca del otro que se dispuso a correr. En esa noche, sin portar su arma, su objetivo estaba más cerca a cada paso. Cruzó la chacra sin acordarse de sus 4 hijos. En eso, recibe un disparo del delincuente que por suerte se le hundió en el hombro. Ante la adrenalina y con su voluntad de culminar con su trabajo, logró coger una piedra y arrojársela al ladrón, haciéndolo desmayar inmediatamente. Escucha su nombre y unas lágrimas se le caen del rostro, pues va a recibir el primer lugar de reconocimiento. Finalmente, conocemos a Ruth Buendía, dirigente del pueblo nativo de los Ashaninkas, una mujer que luchó en contra de la construcción de una represa que amenazaba con inundar sus tierras, quien rechazó un soborno de un traficante de madera. A los 13 años llevó cargada a su madre en sus espaldas para salvarle la vida, escapando de Sendero Luminoso. La comunidad Ashaninka fue uno de los pueblos más afectados por las acciones de los terroristas. Por si fuera poco, en el año 2008 se aprobó que se construyera en el cañón del río N un muro de 165 metros
para construir una central hidroeléctrica. Un proyecto que traería grandes ventajas para los peruanos, pero a costa de inundar gran parte de los territorios de las comunidades. Lo peor de todo es que el gobierno nunca hizo la consulta previa a las comunidades. Al enterarse de esto, Ruth inmediatamente consultó con el equipo de la central Ashaninka del río N para iniciar con la investigación y contrató un abogado para realizar todos los trámites del expediente. Se comunicó con las comunidades, se empapó del tema acerca de las hidroeléctricas. Viajó a Lima para entrevistarse con los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, siendo que este trajín por lo menos habrá sido durante 2 años y más. Posteriormente, viajó a Washington para exponer su caso y presentar una demanda en contra del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se juntó con distintos ministros de diferentes países como España, Francia, Bélgica y Holanda. También se contactó con la empresa Odebrecht y con los ministros de Energía y Minas, y al no llegar a un acuerdo, la misma les dijo: pero si a pesar de todo no nos escuchan, correrá sangre. A finales del año 2010, la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos envió una carta al gobierno del Perú requiriendo que se garantice la protección de los derechos del territorio de los Ashaninkas, y el gobierno detuvo el proyecto. Se logró la defensa de sus derechos y de su comunidad, sin llegar a tomar acciones de otra naturaleza que exacerbe la violencia entre ambas partes. Bueno, crónicas y perfiles de personas y hechos, momentos que podemos compartir al leer las páginas de este libro, en cualquier ambiente, pero de preferencia uno que te acomode más a ti. Eso sería todo por este video. Nos vemos.